Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Nos hemos gozado, amén. Él es bueno con cada uno de nosotros. Nos ha permitido una vez más estar aquí. Seamos todos bienvenidos, bendito Dios, a la casa de nuestro Dios. Él es bueno para con cada uno de nosotros. Aleluya. Damos gracias a Dios por este privilegio grande que Él nos permite. Bendito Dios. También a nuestro pastor por la confianza que se nos da. Bendito Dios, para poder compartirles la palabra de Dios a ustedes, hermanos. No es cualquier cosa, es algo sumamente grande. Bendito Dios. Que Dios nos permite compartirles la palabra a todos ustedes. Dios primero nos bendice a nosotros en lo que estamos estudiando. Bendito Dios, la palabra. E intentamos así mismo poder compartir lo que hemos recibido, darlo de gracias, como dice el Señor, porque de gratis hemos recibido la salvación, de gratis hemos recibido la vida, de gratis hemos recibido la salud, de gratis hemos recibido nuestro trabajo. Todo lo que tenemos en esta vida ha sido de gratis. Dios lo ha dado así, hermano. De manera que también nosotros tenemos que responder a ese llamado de Dios. Aleluya. Aunque no es fácil compartir la palabra de Dios. Muchas veces pues hay entendimiento para recibir lo que Dios nos da, pero ya para exponerlo es otro esfuerzo aparte que hay que hacer. Así que Dios nos ayude para poder compartir con todos ustedes. Y el propósito es ser bendecidos. Amén. Ese es el propósito de llegar a la casa del Señor, a cantar las alabanzas juntos y también escuchar su palabra. Para salir con más fe, para salir con más esperanza, para salir, bendito Dios, con más ánimo, para salir, bendito Dios, con más, bendito Dios, alegría en nuestros corazones, sabiendo que Dios nos ha hablado, bendito Dios. Así que, sin más palabras, vamos a entrar al consejo de la Escritura en Segunda de Pedro. Acompáñenme, así como están de pie, bendito Dios, en reverencia a la palabra del Dios Todopoderoso. Segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria sea nuestro Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Aleluya. Cuando lo tengan, lo dicen con un gran amén. Aleluya. Bendito Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Aleluya. Dice, tenemos también la palabra profética más, ¿qué dice? Más segura. A la cual hacéis, ¿qué dice la Biblia? Bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha, una luz que alumbra, dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros, ¿a dónde? En vuestros corazones, en todo nuestro interior, en toda nuestra vida. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no podemos enseñar lo que se nos dé la gana, sino solo lo que dice la misma Escritura. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad del ser humano, sino dice que los santos hombres de ¿quién? De Dios hablaron, siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Mire cómo lo dice esta versión. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como a uno le da la gana. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario. Todos ellos hablaron de parte del Altísimo, de Dios, y fueron guiados por el Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos unos por los otros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en esta hora, por tu misericordia. Tú eres bueno, nos presentamos delante de tu santa presencia. Que sea usted hablando a través de nuestros labios, Dios mío, para que el pueblo sea edificado. El propósito es conocerte más. El propósito es amarte más, Señor de gloria. Aprender a acercarnos a ti con confianza, porque tú eres fiel, porque tú no traicionas al hombre, porque tú nunca le has hecho mal a nadie, oh Rey de gloria. Y no hay razón para aborrecerte. Todas las razones solo es para amarte, Jesús de gloria, aleluya. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. La palabra es clara y dice, bendito Dios,
que es bueno tener, bendito Dios, y poner atención a la escritura. Está hablando de los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Dice que la profecía más segura es la que está escrita, ya que la Biblia nos advierte en otro tiempo que aparecerían nombres, falsos maestros, que ¿qué dice? Que engañarán a pocos, dice, no, a muchos. En otras palabras, también la Biblia dice a multitudes. Y el asunto es que dice que aparecerían falsos maestros profetizando falsas profecías. Pero como para no confiarnos, sino para no guiarnos de algo que puede ser engañoso, entonces la Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura. En esa no hay variación, no hay variación. En la escritura no hay forma de dudar en ella. En la escritura, hermano, es la misma, ella misma se interpreta a sí misma. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo también nos dice que muchos de los escritos son difíciles de interpretar. Pero la escritura es clara en ella misma, hermano. Ella misma es la que nos dirige versículo hacia versículo, uno al otro y así sucesivamente, como si fuese un rompecabezas. Pero para lograr entenderlo necesitamos obedecer ¿a quién? A Jesús dijo escudriñar las escrituras. En otras palabras, hay que escarbar, hay que investigar, hay que preguntar, hay que indagar los unos con los otros. Como dice en otra palabra, que cuando nos reunamos, dice, ¿para qué? Para que hablemos de la palabra, para que en nuestros corazones cantemos cánticos y himnos espirituales. Oiga eso. De esa manera nos enriquecemos para entender la escritura. Pero también nos da una advertencia en el verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea que no es lo que nosotros querramos decir lo que le vamos a enseñar a las personas. Es lo que enseña la escritura. Es lo que de ella misma, bendito Dios, hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. De Él es quien vamos a hablar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en cualquier parte de la Biblia que usted lea, va a encontrar alguna referencia del Maestro, del Señor Jesús. Y nosotros vamos a estar, bendito Dios, viendo un versículo importantísimo, muy interesante, de algo que le sucedió a los discípulos después de que el Señor fue levantado al cielo. Ellos se enfrentaron a una dificultad, de la cual usted y yo tarde o temprano también vamos a estar, bendito Dios, enfrentados. Y la palabra de Dios simplemente nos ayuda para prepararnos para cualquier evento que se acerque a nuestras vidas. ¿Para qué? Para saber cómo actuar. Porque precisamente por eso la escritura dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, la misma Biblia nos dice cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que actuar. La misma Biblia nos dice que estemos preparados para cuando alguien demande razón de nuestra fe. Tenemos que estar preparados, hermano, para cuando alguien le pregunta por qué usted cree en alguien que no puede ver. Usted tiene que estar preparado. Y no piense que es suficiente con el hecho de sentarse ahí y escuchar una predicación. No es suficiente, hermano. No es suficiente. Sin lugar a dudas que el llamado de Dios para nosotros es que cambiemos nuestras prioridades, porque estamos afanados hasta la coronilla de nuestra cabeza en las cosas de este mundo. Mire cómo está el mundo. Entretenido hasta los dientes, hermano. Entretenidos y no están viendo no están viendo que el final se acerca. Mientras el mundo está entretenido, los que mueven los hilos de este mundo toman decisiones que afectará la vida de cada persona y no lo están viendo venir. Y la iglesia tiene que despertar en ese sentido, porque tenemos que prepararnos, bendito Dios, en la escritura. Hermanos, no escuchando predicación tras predicación, eso es bueno, pero sino escudriñando las escrituras, para no ser engañados y para incluso sacar a otros del engaño. Es nuestra responsabilidad, bendito Dios, exponerles la palabra de Dios a las personas, decirles la verdad, hermano.
Decirles la verdad, no tenemos que andar con rodeos. El mundo anda con rodeos para arriba y para abajo, se reúnen, hacen lo otro y todos comentan sobre temas, pero nunca se dicen la verdad unos con otros. Nunca se la dicen entre ellos, porque siempre buscan el aplauso de la gente, buscan caer bien. Pero el verdadero hombre y mujer de Dios no busca caer bien, busca agradar a Dios, que es diferente. Independientemente si se levantan contra nosotros. Hechos capítulo 4, yo quiero que usted me acompañe y vamos a ver este caso tan impresionante de cómo los apóstoles, bendito Dios, se toparon con un muro que quiso detener lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en aquel momento después de que Cristo fue levantado. Bendito sea nuestro Dios. Sin embargo, ellos tomaron una decisión impresionante, hermano. Cuando el Espíritu Santo vino hacia ellos, vemos cómo los apóstoles se llenaron de temor. Se confundieron porque su maestro había sido asesinado y pareciera que no había esperanza. No habían entendido que Cristo les había dicho que vencería la muerte y se levantaría de entre los muertos. Esa es la razón del Evangelio, una de las razones más importantes. Porque como dice el apóstol Pablo en otra parte, si no hay vida después de la muerte, entonces, hermanos, los invito todos a mi casa a hacer una fiesta y a depravarnos todos. Porque bebamos, comamos, dice, y disfrutemos, porque como quiera al morir todo se acaba. Dice el apóstol Pablo preguntando, porque parece que andaban algunos ahí diciendo que no hay vida después de la muerte. Pero todos sabemos que está establecido que muera el hombre una vez, una sola vez, y después viene el juicio. O sea que la muerte no se termina con la separación de este cuerpo de nuestra alma. No se termina la vida del hombre. El hombre es eterno, hermano. Lo que no es eterno es la carne y la sangre, como dice la Biblia, que no podrá entrar al reino de los cielos. Por eso es necesario que nuestro cuerpo sea transformado, como lo dice la Escritura. Un misterio tremendo que pronto se revelará a los hombres, bendito Dios. Y por eso es necesario estar preparado, arrepentirnos de todos nuestros pecados y cambiar nuestra manera de vivir antes que sea tarde para nosotros. Hechos capítulo 4, mire lo que dice la Escritura. Pedro y Juan ante el concilio. Resulta que estos hombres son llamados ante el concilio por el hecho de andar, ¿qué? Predicando algo muy importante, hermanos. Vamos a notar unas cosas muy interesantes aquí. Porque resulta que estos hombres del concilio, los grandes, los intérpretes de la ley, los grandes religiosos, aquellos hombres que se les había dado la responsabilidad de interpretar la ley y dirigir al pueblo de Dios precisamente a entender las profecías que hablaban del Mesías. Sin embargo, se opusieron. Ellos fueron los que en aquel momento, cuando lo presentaron ante Pilato, le decían: digan lo que quieren los fariseos, crucifícanlo. Pero ojo, hermano, le aseguro que si usted y yo estuviésemos estado ahí, también hubiésemos sido de los que íbamos a gritar: crucifíquenlo. Se lo aseguro. Por eso es que el cristiano, cuando lee la Escritura, hermano, o se conmueve o se vuelve más perverso. Porque el agradecimiento al entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, el hecho de estar en esta generación precisamente debe ser un motivo gigante para tener un corazón agradecido, hermano, para con nuestro Señor Jesús. Porque aquella generación lamentablemente iba a cumplir una profecía escrita. Primero lo alabaron y decían: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, también estaba escrito que lo iban a entregar, lo iban a matar. Y todos estamos envueltos. Ni los israelitas ni los gentiles nos salvamos de ese crimen, hermano, delante de Dios. Unos por una parte lo entregaron y otros por otra parte nos lavamos las manos como Pilato y crucificamos a Jesús por nuestros pecados, hermano. Fue nuestra maldad asquerosa, todos esos pecados asquerosos y vergonzosos que hemos hecho, lo que hicieron que Jesús fuese crucificado. Sin embargo, estamos en un tiempo, bendito Dios,
donde el hombre ya no le da vergüenza pecar, donde los hombres ya no les da vergüenza pecar y pecar contra Dios, hermano. Los hombres van perdiendo el temor de una manera terrible y espantosa. Otra de las señales que nos tiene que tener en alerta máxima para buscar a nuestro Dios, porque aquí no hay retorno ya, hermanos. Verso 7 dice: y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Noten algo importante. A ellos no les importaron las buenas obras que los apóstoles hicieron. A nadie de este mundo le va a importar las buenas obras que usted hace, pero sí hay algo que ellos aborrecen del cristianismo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ojo ahí, porque este versículo aparenta decir de que los estaban interrogando por haber hecho una buena obra, pero no es así. ¿De qué manera éste haya sido sanado? El verso 7 dijeron: ¿en qué nombre? Oiga este. Verso 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oiga esto, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Eso es maravilloso, hermano. Este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hoy en nuestra actualidad tenemos maestros por todas partes que hablan de un Jesús a quien comparan como un buen maestro. Hasta ahí llegan. Entonces, Jesús hizo buenas cosas. Jesús hizo bien a los humanos. Él hizo buenas cosas, hizo sanidades y muchas cosas, comparándolo con muchos que han hecho obras impresionantes. Pero hasta ahí nomás ellos comparan. Entonces dice: bueno, si Jesús fue una buena persona, ¿por qué no hablar de él si es ejemplo? Y está bien, todo hasta ahí está bien. El problema es cuando nos enfrentamos delante de la humanidad a exponer quién es Dios. Ahí está el problema. Porque el cristianismo nos enseña rotundamente que el único Dios verdadero se llama Jesús de Nazaret. No hay otro Dios fuera de él, hermano. Solo el Dios de la Biblia. Y aquí es donde choca la gente constantemente en este punto, porque a quien aborrecen, como les decía la vez pasada, es a nuestro Señor Jesús. No importa si usted hace buenas obras, todo está bien, pero cuando habla de Jesús, entonces vamos a tener un problema serio. Usted podrá dar toda su cartera, todo su trabajo, todo lo que haga, pero cuando les expone la verdad acerca de Jesús, le aseguro que va a tener problemas, hermano. Y aquí hay un reto gigante, porque a los apóstoles les habían prohibido, hermano. Les estaban prohibiendo y los estaban increpando para que no hablasen en el nombre de Jesús. No les prohibieron hacer buenas obras, pero sí les prohibieron que se callasen en hablar en ese nombre. Lo mismo que va a estar sucediendo en estos días que nosotros estamos viviendo. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En este momento se reúnen todos los religiosos más poderosos del mundo para discutir la paz que tanto anhela la humanidad, seguridad y paz que los hombres buscan con todas sus ansias. Pero sacaron al más importante, al que sí da paz verdadera. Sacaron a Dios. Todos se dieron la mano, se tomaron la foto, la publicaron y empezaron a dar su mensaje, los nuevos 10 mandamientos para que los hombres lo obedezcan y sigan.
pero sacaron a Dios de en medio de esa enseñanza. Un gravísimo error, porque eso es claramente el espíritu del anticristo. Dice la Biblia que está en acción, y es exactamente lo que el falso profeta va a venir a promover: la unidad entre todas las religiones, sin importar si aquella adora a Satanás y aquella, bendito Dios, hace sacrificios de niños. No les importa eso. No les importa si esta religión, bendito Dios, ha venido sacrificando bebés a esos dioses. Ellos no les interesa. Buscan la paz. Buscan paz. No tienen paz. Y no tendrán la paz, hermano. Y la van a conseguir por un breve tiempo y se les será quitada. Y la buscarán con ansias terribles los hombres en nuestra generación. Verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, oiga esto, hermano, y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto es tremendo. Esto es bueno para nosotros, ¿sabe? Porque sin duda tenemos que buscar, hermano, que la gente mire a Jesús en nosotros. Es porque se viene un momento tremendo para nosotros. Y resulta, hermanos, que el que no se niegue a sí mismo negará a Jesús. Y resulta, hermanos, que el que no muera a su propia vida va a negar a Jesús, porque va a preferir la vida. Si su Dios es la muerte, entonces le temerá a la muerte y no a Jesús. Y así le pasará a muchos cristianos en este tiempo. La advertencia de Jesús es: mirad que nadie os engañe. Y no está hablando del mundo, está hablando de los cristianos, porque el mundo está engañado. Es usted y yo. En todas partes del mundo los cristianos estamos en un peligro terrible. Aquel que confía más en la muerte, entonces le temerá y va a negar a Cristo en estos días que se avecinan. Mire lo que dice, y aquí es algo tremendo en este versículo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aleluya. No podían decir nada en contra. Por eso es que tenemos que ser hombres serios, hermano. Mujeres serias. Para que no nos acusen de nada. Tenemos que aprender a madurar, hermano. Hay una inmadurez tan espantosa en el pueblo. Por cualquier cosa se pelean. Cualquier cosa le dan rienda suelta a su mente, y el diablo empieza a ponernos unos contra otros dentro de las mismas congregaciones. Tenemos que aprender a madurar, hermanos. No somos niños ya. Olvidémonos de que somos niños en esto y lo otro. No, Señor, porque nuestras malas conductas son de adultos y no de niños. Entonces, ¿cómo es que nos van a tratar como niños? No. Somos adultos ya. El apóstol Pablo dice: antes, cuando era niño, actuaba como niño y pensaba incluso como niño, pero ahora que soy grande, pienso y actúo como grande. Tenemos que ponernos pilas, porque eso es lo que se está moviendo, un espíritu terrible, y el enemigo sabe que si logra dividirnos, entonces no venceremos. Nos vamos a quedar cuando la trompeta suene. Si es que no, bendito Dios, alineamos nuestro corazón a la Escritura. Muchos seguirán sus deseos, dice la Escritura. Muchos seguirán. Se les hablará y seguirán sus propios deseos. Pero seamos inteligentes, hermano. Meditemos constantemente. No nos dejemos vencer por nuestra carne y nuestro corazón. Hermanos, todos estamos batallando con nuestra mente y nuestra carne. No es que se pone a predicar, o el que canta, o el otro es más que nadie. No, todos estamos en el mismo peligro. Y todos tenemos las mismas responsabilidades. Ya no es tiempo de jugar, hermano. Y le voy a decir algo muy importante. Los primeros que tenemos que estar aquí en la oración o en lo que sea que se haga son los músicos y los que predicamos. Somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, hermano. ¿Qué nos está pasando, iglesia? Somos los primeros que tenemos que dar la cara
para ser ejemplo al pueblo. ¿De qué otra manera se va a hacer? Miren lo que dice el verso 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Decían estos religiosos. ¿Qué haremos con ellos? ¿Qué vamos a hacer con la iglesia Mi Refugio es Cristo y con todos los cristianos? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Estos hombres, bendito Dios, conspiraban contra los hombres de Dios. ¿Usted piensa que en el tiempo que estamos alguien no conspira contra la iglesia? Claro que sí, Señor. Claro que sí. Alguien conspira contra la iglesia para callarle la boca a los cristianos, y lo está logrando, porque estamos en silencio, hermano. Nos llega una visita a nuestra casa y no le hablamos de Cristo. Le hablamos del mundial. Perdió Portugal, dice. Perdió Inglaterra. Y no le hablamos de Cristo, sabiendo que posiblemente fue la única oportunidad que esa persona tuvo en su vida de escuchar el evangelio de salvación, hermano. Posiblemente nunca lo volveremos a ver. Y nosotros decimos: somos los pentecostales de Mi Refugio es Cristo. Dios nos ayude. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí hay algo muy importante, hermano. Porque resulta que estos hombres temieron al pueblo, porque el pueblo estaba glorificando a Dios por el milagro que habían hecho los apóstoles. Bueno, el Señor a través de los apóstoles. Entonces ellos tenían miedo, porque decían: bueno, estos hombres han hecho un milagro que solo Dios puede hacer, y discutían entre ellos. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes, siendo los hombres de Dios, a los fariseos, están queriendo hacer esto con estos hombres? Entonces ellos maquinaron cómo arreglárselas. Pero hay una gran diferencia en nuestra generación. Nuestra generación no está glorificando a Dios. Nuestra generación se está uniendo para ir contra los que hablemos de Jesús. Y este reto es más grande para nosotros. No va a haber quien lo salve, hermano. Si su confianza no está en Jesús a ciegas, le aseguro que serán muchos los que le temerán a la muerte. Aunque Jesús dijo que el que creyera en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Aunque Jesús haya dicho: creéis en mí, creed también. Si crees en Dios, creed también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aunque Jesús haya dicho que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él vivirá para siempre. Eso tenemos que meterlo en nuestro corazón de una manera terrible. Pregúntese usted: ¿de qué manera podrán amenazar a un muerto? ¿Tiene usted algo en mente? ¿Tiene usted algo en mente? ¿De qué manera podrán amenazar a un muerto, hermano? No hay forma. Por eso es que Jesús nos insta constante: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que no naciere de nuevo, dice, no podrá ver el reino de los cielos. El apóstol Pablo decía: el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ellos entendieron que tenían que morir. Es la única manera de no tenerle miedo a la presión que viene contra el cristianismo. Si usted está muerto para sí, no le tendrá miedo a nada. Pero si le tiene miedo a la muerte, entonces le tendrá miedo a todo. Tanto será así que será una de las estrategias del enemigo en los últimos tiempos para que los hombres pequen contra Dios deliberadamente. Se van a multiplicar, hermanos, las enfermedades. La gente le tendrá miedo a la muerte. Se van a multiplicar las guerras. La gente le temerá miedo a la muerte. Se van a multiplicar los alborotos. La gente le tendrá miedo a la muerte. Se van a multiplicar, dice la Biblia, las señales en el cielo, en el sol, y los hombres, dice que su corazón se llenará de temor por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Pero aún con todo y eso, de la Biblia dice: no os alarméis. Es que esto es lo grande del evangelio.
que en medio de la aflicción y aunque el mundo entero se estrese, el cristiano no debe estar estresado. En medio del temor que acorralará a todos los hombres, el cristiano no debe tener temor, hermano. Pero ¿por qué los hombres le están poniendo más atención a los falsos maestros y no a la palabra? Porque siguen amando su pecado aún dentro de la iglesia. Y el que ama el pecado le tendrá miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque después de la muerte viene el juicio y los hombres le tienen miedo a ese juicio. Por eso la Biblia nos enseña que el que dice no creer en Dios, que no hay un Dios, es necio. Simplemente lo que hacen es golpear su mente diciendo no hay Dios, entonces de esa manera puedo hacer lo que yo quiero. Porque nadie podrá juzgarme en todas las perversiones que hago en la intimidad. Sin embargo, nadie puede escaparse de ese ojo, hermano. Un día estaremos ahí delante del Dios Todopoderoso. Y tenemos que prepararnos. La iglesia no tiene que tener miedo de ese día. La iglesia tiene que estar gozosa, contenta, alegría, porque aunque el mundo se llena de pastillas para quitar la depresión, la iglesia se llena de palabra para que no nos pase eso. La iglesia se llena de palabra para que haya gozo y rebose, dice la Biblia, ríos de agua viva en nuestro ser. Eso solo lo puede experimentar el cristiano verdadero, nacido de nuevo. Los otros no lo experimentarán. Por eso es que no entienden y por eso es que prefieren escuchar falsos maestros que apalea su conciencia depravada aún dentro de la iglesia. Que pecan y pecan, vienen y van y vuelven a pecar una y otra vez. Tan fácil, hermano. Pero si Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. El mundo está esclavizado. Por eso prefieren escuchar a los científicos, a los políticos y ponen su confianza en ellos, hermano. Pero nosotros tenemos que ponerla en Jesús. Amén. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No les prohibieron hacer buenas obras, porque nadie se opone a las buenas obras. Ni los religiosos, ni los políticos, ni los científicos. Nadie en este mundo se opone a las buenas obras. Pero sí se oponen a Jesús. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En Jesús. ¿A quién tenemos que ver? Al predicador, no. ¿A quién tenemos que ver? A los profetas, no. ¿A quién tenemos que ver? A Jesús, a Jesús, a Jesús, hermano. Ponga su confianza en Él, en nadie más. Es usted. ¿Por qué cree que Jesús les dirán a aquellos? En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Pero Él les dirá, no los conozco. ¿Por qué, hermano? Porque no tuvieron una intimidad con Él. Jesús nos conoce a todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros no conocimos al verdadero Jesús. Porque no oramos. Y la única manera de conocer a Jesús, orando y leyendo la palabra. Orando y leyendo la palabra. Y hemos descuidado lo más importante que tenemos: la oración y la palabra. La oración y la palabra son las dos cosas más importantes que el cristiano tiene. Nada de lo demás es más importante. Incluso, hermanos, ni siquiera la predicación, ni siquiera predicar, Dios lo llama a usted, ni siquiera eso. Esa no es la primera responsabilidad suya ni mía. La primera responsabilidad, como dice la Escritura, es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Mire que ni siquiera la predicación es su primera responsabilidad. Lo primero es conocer a quien nosotros vamos a exponer. Para poder predicar a Jesús tenemos que conocerle primero. Ser expuestos toda nuestra naturaleza pecaminosa al Santo de los Santos. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando el Señor se le presentó a los discípulos y habían unos de ellos que estaban desnudos? Y cuando lo vieron, se tiraron al agua y le dijeron, apártate de mí, le dijo Pedro, porque soy hombre pecador, hermano. Soy hombre pecador y tenemos que poner nuestro corazón expuestos a la santidad de Dios, y ahí es donde hay una reacción en nosotros. Cuando nos exponemos a la santidad de Dios, ay de nosotros, iglesia.
Ay de nosotros si no logramos conocer al Santo de los Santos y que cuando venga la hora de prueba para dar testimonio del verdadero Dios, ay de nosotros si nos apartamos. No importará los años que pasó aquí, cuando venga la hora, dice la Escritura, el que me niegue yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Bendito Jesús de gloria. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esta es la respuesta que vamos a tener que dar y tenemos que grabarla bien en el corazón. Porque tenemos que decir a los hombres: ¿a quién es mejor agradar? ¿A los hombres? ¿A los políticos? ¿A las leyes que van a estar ordenando para callarle la boca a la iglesia? ¿O a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oiga eso. ¿Qué ha visto usted, hermano? Bueno, estos hermanos habían visto a Jesús. Ellos lo vieron, lo experimentaron en persona viva. Nosotros no. Pero sí hemos oído de él. Y la Biblia dice que es más bienaventurado el que cree sin haber visto. Entonces no nos escapamos tampoco de esta responsabilidad, de este llamado que Dios nos hace a nosotros. Miren lo que dicen ellos: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermano. ¿De qué es lo que usted habla en su casa con su esposa, con sus hijos? Oigan, caballeros, la responsabilidad más grande del hombre somos nosotros los primeros que tenemos que instruir a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que el primer púlpito es este? No, es nuestro hogar. Somos nosotros los primeros responsables en guiar a nuestras esposas e hijos al Señor, enseñarles, dedicar tiempo juntos y orar juntos, hermanos. Y lo hemos dejado, Por eso es que estamos viendo un desastre en los hogares, divorcios como nunca antes en el cristianismo. Divorcios terribles porque nosotros los sacerdotes hemos descuidado nuestra responsabilidad que Dios nos ha concedido. Es un privilegio que no tiene precio. Poder ser los responsables de llevar la santidad, la palabra, bendito Dios, el consejo de la Escritura a nuestro primer púlpito, que es la casa. Bendito sea nuestro Dios. Verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Oiga eso. El pueblo en aquel momento estaban gozosos por lo que Dios había hecho. Pero en este tiempo no están tan gozosos, No están tan gozosos. Y le digo que lo que antes era enfermedad, hoy es moda. Y lo que antes era buena moral y buen pensamiento es una enfermedad. A todos los que se opongan a lo malo les llamarán con problemas mentales. Y los depravados les llamarán: esto es lo que estamos promoviendo, y acéptenlo, quieran o no quieran. Preparémonos, hermano, porque no es un juego. Y Dios nos va a seguir advirtiendo antes que sea tarde. Tenemos que prepararnos, hermanos, porque si nuestra vida espiritual no está fundamentada en la piedra que dice aquí que los edificadores rechazaron, no seamos nosotros que rechacemos también esa piedra y venga un día esa piedra, dice la Biblia, que caerá no por mano de hombre y despedazará las naciones. Nosotros mejor pongámonos de aquel lado. ¿Por qué? Porque nuestro amor al Señor tiene que empujarnos a una reacción, hermano. No puede ser que no reaccionemos a lo que esté pasando. Es terrible que no podamos reaccionar y hacer algo. Algo tenemos que hacer. Prepararnos. Estar listo. Tenemos que seguir informándonos. Porque a alguien Dios nos va a poner en el camino para rescatarlo, hermano.
A alguien Dios nos va a poner en nuestra vida para que lo instruyamos hacia el camino y se salve. Porque esta generación va hacia el hoyo. Están siguiendo a ciegos, hermano. Están siguiendo a ciegos, y la Biblia dice que si un ciego va sobre otro ciego, ambos caen al hoyo. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de que nuestros ojos han sido abiertos. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y se termina diciendo, bendito Dios, aleluya. Estamos en un tiempo tremendo donde cada vez más la verdad será vituperada de una manera tremenda, hermanos. De una manera alarmante, de una manera exagerada. Escucharemos hombres negando la deidad de Dios. Escucharemos a hombres negando, bendito Dios, que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Escucharemos, bendito Dios, a hombres negando la realidad de la vida y del corazón pecaminoso del hombre. Y normalizarán todo de una manera tremenda. Espero, bendito Dios, que nosotros reaccionemos como Lot. Y que nuestro corazón se aflija por lo que estamos viendo y escuchando todos los días en este mundo. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, 27. Esta es la versión del lenguaje actual. Dice: si seguimos pecando después de haber conocido la verdad, la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Esta es la advertencia de Dios para los hombres. Y ay, dice la Escritura, ay, qué terrible es caer en manos de un Dios vivo, del Dios verdadero. Que mejor nos hubiese no haber escuchado la verdad o conocer la verdad y después apartarnos, hermano. Estamos a tiempo para seguir buscando al Señor, arrepentirnos y arreglar cuentas con Él antes que sea tarde. Porque mientras hay vida y esperanza, hermano, mientras hay vida y esperanza, sin lugar a dudas. Yo les voy a estar comentando algo muy importante aquí. Bendito Dios. Porque quiero que analicemos un versículo, y esto yo se lo voy a dejar de tarea. Sí, de tarea a todos. Porque creo que todos los cristianos deberíamos de estar con nuestros ojos puestos en la Biblia, escudriñándola. ¿Qué nos querrá decir aquí? ¿Qué nos querrá decir aquí? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Será que el Señor está cerca? ¿Será que falta mucho tiempo? ¿Ya se cumplirían todas las profecías? ¿Falta alguna por cumplirse? ¿Qué señal, qué significa esa señal que están anunciando por aquí o por allá? Deberíamos de estar preguntándonos. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención, y hay varios pensamientos, dos precisamente. Yo se lo voy a exponer y después usted, hermano, tómese el tiempo de investigar. Porque si esto es así como lo están enseñando, al menos hasta ahorita encontré a una persona nada más enseñándolo de esta manera. Y me llamó mucho la atención. Porque si esto es así, tenemos que prepararnos tremendamente. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Vamos a ese versículo, acompáñenme ahí. Bendito Rey de Gloria. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice la Escritura. Iglesia o mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a leer del 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice la Escritura. No por las posesiones que tenías, sino porque las obras que hacía esa iglesia eran impresionantes, hermano, en Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas, dice el verso 10, en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se lo voy a leer en lenguaje actual. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Oiga eso. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades,
Pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Estuve estudiando, investigando si esto ya se cumplió o no. Y resulta que no encontré ninguna información que me diga o me dé una pista de que estos 10 días se cumplieron. Una de las interpretaciones es que simplemente sucedió hace mucho tiempo. Pero la otra es que este versículo tendríamos que interpretarlo de la manera literal. Que por 10 días el pueblo de Dios va a ser, bendito Dios, de alguna manera perseguido, y muchos van a ser encarcelados por causa de Cristo. Si esto es así, algunos que lo interpretan de esta manera dicen: esto viene antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si esto es así, hermanos, estamos muy cerca de estas cosas. Resulta que es una de las dos iglesias a la cual el Señor les da una advertencia. Algunos de ustedes el diablo los echará a la cárcel, y la otra dice el Señor: yo los libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. De manera que les dejo de tarea: piensen, medítenlo e investíganlo. Y si tienen alguna pista, me la comparten, hermano, porque yo sí quiero seguir aprendiendo. Me la comparten, porque cuando se acerque a mí, hablemos más de la Escritura. Hablemos de eso. Eso es lo que más me apasiona. Eso se me va el sueño y se me va la pereza, todo cuando hablamos de la Escritura, porque yo sí quiero conocer a aquel que me formó, hermano. Yo veo mi mano, estudio todo de cómo fuimos creados, y me apasiona de una manera tremenda, que cuando pienso en eso, de cómo Dios nos hizo, salen lágrimas de mis ojos. Hermano, la forma de cómo Dios hizo nuestros ojos, tenemos miles y miles de células que agarran la información de allá afuera, y nuestro cerebro la procesa en milésimas de segundo para que nosotros podamos ver lo que estamos viendo. Y los hombres solo pueden imitar eso nada más. Pero Dios puede hacer esto biológicamente, hermano. Es algo impresionante, que el pueblo de Dios tiene que impresionarse por eso. Algunos piensan que estas cosas no están en la Escritura, que si uno habla de política no están en la Escritura, de que ya nos apartamos de la verdad, de la Biblia, que si hablamos de tecnología no está en la Escritura, pero no se dan cuenta que todo eso está en la Escritura. Todo, hermano. Todo lo que el hombre está haciendo, todo está en la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos, seguir conociendo más a nuestro Señor, amarlo de tal manera que un día de estos le perdamos el miedo a la muerte, hermano. Y cuando le perdamos el miedo a la muerte, vamos a ser imparables, porque no le tendremos miedo a ninguna amenaza de los hombres, exactamente como hizo estos apóstoles, así como la iglesia primitiva, así como los cristianos en el Coliseo romano, que los tiraban al Coliseo y los leones los mataban con todas sus familias. Me comentaba mi hermano en esta tarde que estaba en mi casa, que le decía el pastor donde él se congrega, que como tiraban muchos cristianos en el Coliseo y los leones se habían llenado de la carne de los hermanos, dice que algunos no querían regresar, sino que lo que querían, decían ellos: yo no puedo perder la oportunidad de estar con mi Cristo. Y muchos se acercaban a los leones para que los asesinaran, porque querían experimentar el privilegio de haber sufrido por su Señor, hermano. Es una cosa tremenda. Nosotros leemos eso y tenemos que avergonzarnos, iglesia. Nosotros vemos lo que esos hermanos sufrieron y tenemos que darnos vergüenza. No sé usted, pero yo sí. Yo sí, hermanos. Porque aunque uno se ponga saco y se peine bonito y se ponga concha naca en el pelo, hermanos, nos debería dar vergüenza cuando nosotros leemos la historia de estos hermanos. Se dispusieron a servir al Señor. Tanto fue así la historia, dice que muchos romanos se bajaban del Coliseo porque el Espíritu Santo los llenaba, porque estos hombres por amor morían, y ellos estaban ahí
ofreciéndole cilicio al romano porque le tenían miedo a la muerte. Los romanos estaban en obediencia al emperador por miedo, pero los hermanos cristianos por amor, hermano, por amor a su Señor, el que perdonó todas nuestras iniquidades, nuestro pecado, hermano. No hay otra forma, no hay otra forma de poder llegar al cielo. Más que demostrar, hermanos, y pagarle a Jesús con la misma moneda, con el amor que Él demostró por nosotros, que aún siendo pecadores, dice la Biblia, Él murió por nosotros. Que si hoy lo amamos es porque Él nos amó primero. Ese es el verdadero evangelio, hermano. No es nuestras capacidades intelectuales, no son nuestros músculos, porque hoy resulta que el pecado nos ha hecho incluso hasta más pequeños y más débiles. Los hombres en la antigüedad eran fuertes y robustos. Hoy nosotros no somos nada, hermano. Nuestra sociedad está tan enferma, no solo mental, sino que físicamente. Promueven la enfermedad en nuestra sociedad porque viene un día donde el hombre hará una mezcla entre la biología humana y la máquina. Y por eso promueven la enfermedad. Aparecerán más cánceres de todo tipo, úlceras, virus que se están despertando, bendito Dios, e incluso nos preparan para un apocalipsis zombie, dicen ellos. Y déjeme decirle que aún la escritura habla de eso. Pareciera que no es verdad y pareciera que es ciencia ficción y que solo las películas, pero la Biblia lo habla. Y si Dios nos permite, vamos a estar hablando de esos temas, y en la otra iglesia, si Dios nos permite, vamos a poner videos e imágenes para que ustedes vean, hermano, lo serio y lo terrible. Voy a compartir esto último. Están ya preparando a la gente para la próxima pandemia, próximas cuarentenas. Mientras el mundo está entretenido, no crea que por gusto es que pasaron el mundial para diciembre. No crea que es porque allá está haciendo calor. Obviamente, razonablemente suena razonable. Pero mientras están entretenidos a todo mundo, las élites preparan cuarentenas. No solo tendremos cuarentenas por emergencias de salud. Ahora nos anuncia que también tendremos cuarentenas climáticas. ¿Sabía usted eso? Están preparando a los hombres. Porque los que están gobernando el mundo saben lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces preparan a la humanidad para el control que viene. Cuando dicen cuarentenas climáticas, están preparando comunidades donde la gente será tan controlada que no podrá viajar a cierta distancia para controlar a las personas. Controlarán el alimento, controlarán la energía, todo. De tal manera que todas las personas se sometan al nuevo orden mundial, el cual muchos hablaron aproximadamente 10 años atrás y pensaban que eran locos, porque no se hablaba del nuevo orden mundial. Solo estaba puesto en el billete del dólar, que abajo decía Novo Oro Seclerum, que significa nuevo orden mundial en latín. Pero ya estaba preparándose de muchos años atrás. Y los que tenían discernimiento preparaban a la gente y le decían: estos están locos. Ahora ya no es secreto, ahora sí se habla del nuevo orden mundial. Los políticos dicen: estamos comprometidos con un nuevo orden mundial, pero no saben ni lo que les espera. También nos preparan para el virus zombie. La Biblia parece advertirnos de que esto ocurrirá en la tribulación. Ya están anunciando que eso se acerca. Preparémonos, porque no crean que este 2023 será agradable. No volveremos a la vida normal del 2019 para atrás. Del 2020 marcó algo impresionante, histórico y profético de 2020 para acá, y no hay retorno, hermanos. Por esta razón es que tenemos que estar atentos a la Escritura para saber hacia dónde nos están llevando paso a paso. Y el cristiano, bendito Dios,
tiene que ir esquivando todo ese engaño donde la humanidad completa está cayendo redondita. Nos preparan para que aceptemos los nuevos 10 mandamientos donde Dios no aparece. Lo que les estaba hablando. Las religiones uniéndose de una manera tremenda. Entonces no les sorprenda a usted que empiece a haber grandes exponentes de la escritura uniéndose con las religiones en el ecumenismo. Por ejemplo, el señor Cash Luna allá estaba unidos entre todos tomándose la foto porque van a unirse buscando la paz. Una paz que usted y yo sabemos, al menos los que escudriñan la escritura, es una paz que el enemigo les ofrecerá. Pero la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Solo Jesús puede dar paz para con Dios. Solo Jesús. Y dice que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar que una persona esté enferma, pero tiene a Jesús, tiene paz. Que a pesar que una persona tenga problemas económicos, pero tiene a Jesús, tiene paz. Nosotros lo podemos experimentar. Que aunque hayan problemas alrededor, pero si está Jesús, tenemos paz, hermano. Y es algo que a veces no podemos explicarlo. Porque es una paz, como dijo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no lo podemos entender, pero lo experimentamos. Pero vuelve a decir el Señor Jesús a nosotros, como le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Por eso tenemos que poner la mirada solo en la profecía más segura que está escrita, bendito Dios. La religión que manejará el falso profeta para guiar a las personas a adorar al diablo, al anticristo, hijo del diablo, y adorar la imagen del anticristo. Eso es lo que está preparándose todo este movimiento. Nos preparan para la escasez tremenda de alimento. Ya se está anunciando en todos los países del mundo que viene una escasez tremenda. Los precios del alimento van a subir de una manera tan tremenda que nosotros vamos a querer pedir aumento, hermano. Sé que los que de repente trabajan por su propia cuenta dan estimados y la gente se asusta porque los precios que uno les está dando. Pero ¿qué pasó? Han cambiado tremendamente, ha subido todo, hermano. El combustible, los alimentos, la medicina, la energía. Los biles de las energías van a subir de una manera tremenda en estos últimos días. Tremendo. Porque es que hay una provocación sobre esto, para que las economías del mundo quiebren. No es que los hombres no tienen capacidad de arreglarlo. Y el ejemplo lo tenemos aquí cerquita. Bueno, no tan cerquita, en El Salvador. Si las cosas se hacen bien, las cosas pueden resultar. Si se pone a Dios, las cosas resultan. Si las cosas se hacen honradamente, las cosas resultan. Si se busca el bienestar del bien común entre las personas, las cosas resultan. Entonces Dios les está dando un gran ejemplo al mundo entero usando a un país pequeñito, El Salvador y también Israel, porque ahí hay cosas impresionantes que están pasando, incluso cosas sobrenaturales, impresionante, de que si se hacen las cosas bien, las cosas pueden resultar. No crean que es casualidad que apareció este hombre, tampoco es que es un ángel en El Salvador, pero yo lo que sí puedo ver es que es un ejemplo de que si las cosas se hacen bien, las cosas sí funcionan. No es escasez, no es que los políticos hacen las cosas mal, no, otra cosa es que se provoque que las economías quiebren del mundo con un final. El dilema de ellos es que para poder poner un nuevo orden hay que hacer un desorden. Ese es el dilema de ellos. Por eso es que están provocando el desorden a nivel mundial. Bendito Dios. Unas cuantas más. Nos preparan cada vez más y más para que nos dividamos a través de las ideologías que vienen quebrando el razonamiento humano. Ellos saben, hermanos, que cuando los hombres nos unimos por el bien común, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a tú mismo.
Si hacemos eso, entonces las cosas funcionan. Pero si ellos logran dividirnos, entonces yo no lo veré a usted como mi prójimo, sino como un potencial enemigo. Y eso es lo que ellos están haciendo. La tecnología les va a ayudar con una manera tremenda, porque se están poniendo aplicaciones en los teléfonos para monitorear a cada persona, y cuando empiecen a haber más casos de virus, exactamente como sucedió con el C-19, entonces el teléfono mantendrá informado a una persona: no te acerques a ese porque ese está contaminado. Nos quieren dividir y lo van a lograr con esas tecnologías, para dividir a la gente, para que se entreguen unos a otros hacia ese lugar, hacia la profecía, exactamente como el Señor nos advirtió, hermano. No sé si se acuerdan lo que sucedió después del 2020. Decía un pastor y literalmente eso sucedió. Resulta que parecía como que después de la pandemia iba a entrar un espíritu quebrantado en la gente buscando de Dios. Parecía que las iglesias se iban a llenar de una manera impresionante, que creo que los líderes, los pastores estaban contentos al darse el anuncio de que se abrían las iglesias otra vez, y ¡pum!, resulta que no fue así. Pero resulta que la gente desesperada haciendo colas para ir a las barras, a tomar cervezas, a fornicar, a mentir, a engañar. Las playas estaban llenas, los Walmart estaban llenos, pero no, a la iglesia no puedo ir porque ahí me voy a contaminar. Eso sucedió, hermanos. Y el enemigo logró enfriar a miles y miles para que se apartaran del Señor. Y ahorita andan pecando deliberadamente porque ellos saben que lo que están haciendo es maldad. Y Jesús les dice: mejor no me hubiesen conocido que apartarse y andar pecando. En aquel día, dice la Escritura, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes, les decía a Tiro y a Sidón. Pero eso es para todas las generaciones. Pero Jesús les dio esa advertencia a esas dos ciudades. Les digo que en aquel día vendrá la reina del sur y los juzgará y los condenará. Porque ella vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Sin embargo, entre ustedes se han hecho los milagros que se han hecho y no han querido arrepentirse. Eso decía el Señor Jesús. Y a nuestra generación le está aconteciendo esto. Nos preparan para la cuarta revolución industrial. Con este movimiento, millones de puestos de trabajos estarán en peligro. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe qué es la cuarta revolución industrial? No, ¿verdad? Bueno, la cuarta revolución industrial es donde todo lo que conocemos será automatizado, con máquinas, con robots. Hay expertos que están, bendito Dios, advirtiendo el peligro en el que vamos caminando la humanidad con esta cuarta revolución, porque ellos dicen que el 80% del trabajo laboral está en peligro, el medio calificado y el no calificado. Sin embargo, dicen algunos, pero algunos, inclusive profesionales, van a perder su trabajo. Porque en el futuro ya no se van a necesitar, por ejemplo, contadores, no se van a necesitar. Por ejemplo, los inversionistas que están en Wall Street, que están ahí haciendo sus inversiones y viendo cómo se mueve la economía, no los van a necesitar. Porque en el futuro habrá un algoritmo que tomará decisiones por el ser humano. Ya no van a necesitar, por ejemplo, a las personas de limpieza. Ya no van a necesitar, por ejemplo, a muchas personas que trabajan con electricidad y muchas cosas, porque lo harán las máquinas. Esto parece ciencia ficción, pero es exactamente lo que la Biblia advirtió para los últimos días, hermano. Tanto en el libro de Daniel, que la ciencia se aumentaría y la forma como trabajaría el nuevo orden mundial y el gobierno de la bestia, esa mezcla entre el barro, que es el humano, y el hierro, que es la máquina o la ciencia. Y lo que dice el libro de Apocalipsis, que nadie podrá comprar ni vender si no tienen la marca.
Vamos a seguir. Ya casi termino. Quiero compartirlo todo porque mañana no sé si voy a estar en este planeta, hermano. Esta es la oportunidad que Dios me ha dado para compartirles la palabra a ustedes y advertirles. Así tenemos que vivir día a día, hermano. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Y no es que todos vayamos a morir, pero alguno de ustedes o yo podemos partir con el Señor. Eso tenemos que tenerlo presente, porque no somos eternos. Preparan ciudades inteligentes para así poder controlar al mundo. Si usted no sabía, por ejemplo, en muchas carreteras de Estados Unidos se están instalando sensores en las carreteras, porque el futuro es lograr poner automóviles autónomos que se manejen solos. Algunos dicen, bueno, si es así, eso falta montones, porque apenas nosotros tenemos un carrito ahí que todavía usa carburador. No, es que el asunto es que los días se acortan y como al enemigo le queda poco tiempo, todo se acelera. Cada año están inventando tecnologías. Busque un canal ahí que se llama Pro Robot y se dará cuenta que cada año hacen exposiciones de nuevas tecnologías que lo van a dejar con la boca abierta, de cosas que parece que están a años luz. No, están a la vuelta de la esquina, hermano. Cosas tremendas. Ya hay ciudades inteligentes, por ejemplo en China, por ejemplo en Corea. Hay ciudades totalmente inteligentes que usted entra a su casa, la estufa es inteligente, el macro es inteligente, el calentón es inteligente, el calentón de agua es inteligente. Usted le da una orden y hace lo que usted le dice. Donde usted cocina es inteligente, usted le habla y le ordena. Está conectado todo a la tecnología. Por esa razón es que esto cuadra tremendamente con la imagen que se levantará el anticristo, porque se hará pasar por Dios. Preparan a la humanidad para un reseteo de todo, especialmente la economía. Se está anunciando tremendamente un gran apagón del internet, de la luz, porque cuando eso vuelva estaremos en otra era, dicen ellos. Por esa razón es que una de las cosas que estamos viendo es la aniquilación del efectivo, porque lo que viene después del reseteo es el dinero electrónico. Adiós tarjetas, adiós dinero en efectivo. Bendito Dios. Y todo esto está pasando mientras el mundo está viendo a Argentina, viendo a Inglaterra, echando los goles y wow, y se pelean entre ellos. Están entretenidos, hermanos. Es una realidad. Entreteniditos en todos los entretenimientos, cada vez más videojuegos y todas esas cosas. Seguirán haciendo experimentos hasta encontrar la inmortalidad que tanto desea la humanidad. Si usted no sabía, por ejemplo, hay un conferencista que está yendo país a país porque él quiere enviar su mensaje a los más ricos de este mundo. Ellos son los que están invirtiendo millones y millones de dólares en esas tecnologías para lograr revertir el envejecimiento. Llegará un momento que las tecnologías lograrán que usted deje de ser más viejito, sino que sea más joven. Pero también la Biblia nos habla de eso. Hay gente que piensa que no, y la Biblia sí nos habla de todo eso, hermano. Literalmente la Biblia sí nos dice que los hombres van a encontrar la muerte, digamos, la inmortalidad en el cuerpo. Pero lamentablemente eso también tiene que ver con la marca de la bestia, y es el segundo pecado el cual Dios no les perdonará a los hombres. Y les voy a decir por qué razón ahorita. Espérenme un ratito. Es la que sigue. Y así ocurrirá la abominación desoladora escrita por el profeta Daniel, ya que no solo será profanado el templo que el pueblo de Israel construirá, sino que también el cuerpo humano, hermanos. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, nos damos cuenta que la marca de la bestia será algo que corromperá el cuerpo humano, de tal manera que la corrupción no solo estará en el cuerpo, sino que en el alma. Es el segundo pecado que aparece en la escritura que Dios no perdonará. El primero dice: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le será perdonado en este siglo ni el venidero.
Pero también la escritura dice, a cualquiera, dice, que se ponga la marca de la bestia, le espera el lago de fuego y sufrirá día y noche en un lago que arde con fuego y azufre. Y resulta que en esos últimos días aparecerá un ángel, quien será que advertirá a los hombres que no se pongan la marca. La abominación de la que el profeta Daniel habla es que el anticristo se hará pasar por Dios tanto en el pueblo de Israel como en la humanidad. Yo sé que este es un tema muy profundo, hermanos, y no es fácil explicarlo, pero entre más se mete a la escritura nos damos cuenta que eso tiene que ver con una manipulación en el ADN humano. La marca de la bestia no será un simple tatuaje, ni siquiera será un simple microchip en la mano, que eso también se lo van a poner los hombres para poder identificarse. Pero la marca de la bestia tiene que ver más que eso. Contaminará totalmente el otro templo que la Biblia dice, ¿cuál es? El cuerpo humano, dice que es el templo del Espíritu Santo. No solo será abominación en el templo que el pueblo de Israel construirá, sino también los cuerpos de las personas, y los hombres aceptarán a Satanás como su Dios. Por esa razón es que se van a corromper de tal manera y no se van a arrepentir de sus pecados. Bendito sea nuestro Dios. 1 Corintios 13:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escucha esto, verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Se da cuenta? La forma que los hombres destruirán sus cuerpos es aceptando la marca de la bestia, y Dios los destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bendito Rey de Gloria. Qué tremendo, hermanos. Les voy a dejar con estas últimas palabras. Pónganse de pies, porque yo sé que el tiempo transcurre, pero espero que sea de bendición, bendito Dios, cada palabra que se escucha en este lugar para el enriquecimiento de nuestras vidas. No hay que tener miedo, no hay que alarmarnos, no hay que estar con ansiedad. Nosotros sabemos qué es lo que está aconteciendo en nuestros días que vivimos. Hay que estar mirando solo a Cristo, solo a Jesús. Él nos guiará. El Espíritu Santo nos guiará, hermano, a toda verdad. Pero eso solo es para los que sean sinceros, no a los hipócritas, porque los hipócritas irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice la Escritura. Pero esa es decisión suya, hermanos. Por eso es que en aquel día el Señor rechazará a muchos, porque nunca hicieron una relación con Él. Esa es su responsabilidad, hermano. Es mi responsabilidad. Nosotros solo lo podemos guiar y enseñarle, y entre todos nos enriquecemos con la Escritura, pero cada uno tendrá que tomar su propia decisión hacia el Señor Jesús. Amén. Así que, bendito Dios, vamos a orar por esta palabra.